Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video sobre la materia de lenguajes y autómatas. En este video vamos a explicar lo que vienen siendo las fases de un compilador. Eh, Primero que nada vamos a definir lo que es un compilador, ya que, bueno, sí, para tener el conocimiento previo y pasar posteriormente a lo que vienen siendo las fases. Un compilador es un programa que lee un lenguaje escrito en algún lenguaje fuente y entonces el compilador lo que hace es traducirlo a un lenguaje equivalente en otro lenguaje. Como ya vimos la definición de lo que viene siendo el compilador, pasamos a la primera fase, que es el análisis léxico, el cual agrupa las sentencias de caracteres desde el programa fuente en unidades, además de que elimina espacios en blanco y comentarios, y en ocasiones suele crear una tabla de símbolos. El análisis léxico emplea lo que vienen siendo los tokens, que prácticamente sí, los tokens son la unidad más pequeña del lenguaje, los cuales tienen significado y se componen de un tipo y un valor. Nosotros como ejemplo de un token pusimos la palabra reservada else, ya que su tipo pues es la palabra reservada y el valor viene siendo el else. Tenemos lo que es el análisis sintáctico. Donde nos dice que comparando el código fuente contra las reglas de producción de la gramática para detener cualquier error en el código. Y también nos dice que agrupan los tokens en una estructura sintáctica. Y eso se refiere a crear árboles sintácticos, gramatical o de estructura. Y lo que nos dice que es un árbol que todas sus hojas son símbolos. El recorrido en preorden da resultado la cadena de la entrada original. Y como vemos aquí nos muestra un ejemplo. Continuamos con la siguiente fase, que es el análisis semántico. En esta fase se determina el significado del programa mediante la creación de tablas de símbolos. Además de ello, en esta fase es donde se verifica si tiene sentido o no el programa fuente. Aquí es en donde identifica los errores como las variables que han sido utilizadas pero no han sido declaradas o cuestiones de ese tipo. Suele dividirse en dos partes, que es la verificación estática, la cual completa el análisis iniciado por el analizador gramatical y efectúa actividades como las afirmaciones de las variables declaradas con su tipo, y lo que es la representación intermedia, que es una forma alternativa para la creación de un árbol de análisis gramatical. Continuamos con la fase que es generación de código intermedio. Es la representación del código fuente como un programa escrito para ser ejecutado en una máquina abstracta. De igual manera, se compone de dos partes, que es la asignación de memoria y la asignación de registros. En la asignación de memoria, conserva los valores de las variables y expresiones en una asignación estática, ya que va a estar fijada durante el tiempo de la compilación, y en la asignación de registros conservan los valores de las variables y expresiones. Así los programas suelen ejecutarse más rápidamente cuando las operaciones se efectúan sobre datos en registros que sí están en la memoria. Continuamos con la fase de la optimización. Básicamente modifica la manera en cómo se pretende implementar o llevar a cabo el algoritmo con la finalidad de que sea ejecutado de una manera más eficiente. Pueden configurarse para optar por el ahorro de memoria o por el ahorro de tiempo de un procesador. Y la optimización puede aplicarse durante la representación intermedia, o bien durante la transformación de una representación intermedia en otra, durante la traducción del código intermedio a la salida, o luego de generar una salida, o también al momento de la ejecución. O sea, la optimización puede ir en cualquier fase, bueno, en las que
de análisis sintáctico o semántico puede colocarse antes o después de la generación del código. Seguimos con la generación del código destino. Y aquí es donde nos dice que se traduce la representación intermedia, que es la optimizada, del programa fuente del código no nativo, de la máquina destino, que es el ensamblador. También se efectúan las reglas de semántica dinámica del lenguaje que no pudieron ser verificadas durante la compilación. Aquí podemos ver un ejemplo. En este ejemplo prácticamente ya utiliza palabras propias del lenguaje ensamblador, que son ya identificadas o reconocidas por este lenguaje. Y nosotros pusimos un ejemplo sobre las fases, ya en una especie de resumen, en el cual declaramos una expresión que nos dice que promedio igual a calificación unidad 1 más calificación unidad 2 sobre 2. Esa es nuestra expresión. Entonces, primeramente pasamos a lo que es el analizador léxico. Como ya lo mencionamos anteriormente, es en donde se identifican los tokens o las palabras en un programa. Entonces, pues aquí las pasamos al analizador léxico. Entonces, promedio la tenemos como identificador 1 igual a identificador 2 más identificador 3 sobre 2, que estas vienen siendo las palabras clave, perdón, por así decirlo. Tenemos la siguiente fase, que es el analizador sintáctico, que es en donde se obtiene la estructura de un programa por medio de su gramática. Como ya lo vimos anteriormente, se basa en la generación de árboles. Entonces, de esta manera se van acomodando la expresión de izquierda a derecha para así obtener la forma. Y de igual manera, teniendo sus nodos y sus hojas respectivamente. Posterior a ello tenemos la fase que es el analizador semántico, que es la que finaliza el análisis del programa y lo traduce a una forma intermedia para las fases de síntesis. Entonces aquí, como podemos observar, igual depende de la creación de un árbol, pero en este caso hace referencia a lo que vienen siendo variables no, más bien a lo que vienen siendo constantes, ya que no cambian. En nuestra expresión tenemos empleada la función del número 2, o sea que con el número 2 vamos a realizar alguna operación y ese 2 nunca va a cambiar, siempre va a ser 2 y corresponde a un tipo int, por eso tenemos que es int a real y haciendo referencia al 2. Continuamos con lo que es la generación del código intermedio. Aquí es donde ya más que nada vamos a ejecutar para nuestro programa los códigos y es donde se lleva a cabo ya para la entrada. Sí, básicamente en la generación de código intermedio es en donde se asigna la memoria y los registros para mantener los valores y las direcciones de las variables y expresiones en tiempo de ejecución. Ya se le está asignando un espacio de memoria para que ahí vaya almacenando y vaya a poder esta variable o este identificador pueda seguir almacenándose y seguir trabajando al momento de la compilación. Siguiendo con el optimizador de código, en este optimizador de código se refiere más que nada a la reducción de espacios que hay en el programa, es para que se reduzca más el programa y sea más entendible. Y continuamos con lo que es la generación de código y es donde ya se representan los códigos. Sí, en esta sexta y última fase que tenemos, que es la generación del código, como ya lo mencionamos anteriormente, produce el código en un lenguaje ensamblador a partir de la representación intermedia, o sea, de la optimización, por así decirlo. En la generación del código ya utiliza palabras propias, palabras nativas del lenguaje. Entonces, como podemos ver, hace
referencia a lo que vienen siendo los identificadores, los cuales se vienen guardando en las respectivas variables, por así decirlo, que vienen siendo R2 y R1, en las cuales ya emplea un lenguaje muy distinto porque ya utiliza las palabras propias como dividir o añadir o juntar lo que vienen siendo las expresiones con los identificadores, que al final se va a guardar en R1, que va a ser el resultado de toda la expresión que teníamos anteriormente. Y esto ha sido todo sobre nuestro video de las fases de la compilación. Gracias.